¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes, días, noches, cuando vean estos videos. Mi nombre es Octavio, soy arquitecto, trabajo en colaboración con ingenieros, una inmobiliaria y bueno, muchas personas que están a mi lado. Y decidimos venir a compartir estos proyectos, este pequeño conjunto que habla mucho, un poquito acerca de la filosofía de la no esteticidad, la arquitectura no objetual. Busca más la atmósfera, busca la luz, cosas que son de alguna manera un poquito más gratuitas y que bueno, enriquece mucho el tema del espacio, ¿no? Arquitecto Octavio, es un placer, un gusto estar acá en Tuxtla visitando tus obras, porque se ven que es un fruto de mucho trabajo, de mucha reflexión. Entonces es un verdadero placer. Gracias. Platícanos un poco de dónde estamos, de la complejidad del terreno para empezar, ¿verdad? Sí, bueno, para empezar, el terreno está bastante escondido. Al iniciar, de hecho, el terreno, o sea, como que te dice, te alejas de la ciudad y te va recibiendo algo que estaba de por sí ya muy complicado de distribuir, ¿no? Algo que me llama la atención, que siempre me gustó mucho, es que te reciben árboles, te recibe pues, este espacio callado, escondido. Y lo que buscábamos era generar pues, espacios, sí, para venta, porque al final son con las personas con quienes yo trabajo, que tienen esa finalidad, pero yo considero que la arquitectura comercial no tiene por qué estar peleada con una arquitectura que te transmita reflexión, ¿no? Y esa fue la parte complicada, porque generar espacios de reflexión casi siempre te evocan a como buscar el objeto en sí, pensando como, no, es que la puerta se tiene que ver muy bonita o con mucho ruido, pero ya la ciudad tiene mucho ruido, ya el contexto tiene mucho ruido, y creo que lo que más se aprecia es las relaciones que puedes generar. Gaston Bachelard, que es un filósofo que me gusta mucho, precisamente habla de eso, ¿no? Que la idea, la imagen, todo eso en conjunto te va hablando y dar como resultado una experiencia, ¿no? No solamente él, está Peter Zumthor, que lo siento si lo pronuncio muy mal, pero es así. Zumthor te habla mucho acerca del vivir el pasado y recordar esas cosas buenas, y las que no, pues también para que no las hagas, ¿no? Y también Palasma te habla mucho de esa idea que tienes, pero a raíz de entender tu presente, entender tu cuerpo, sentir, que yo creo que sí es importante, la imagen corpórea, todas esas cuestiones que la verdad que siento que aportan mucho al proyecto. Las referencias filosóficas Sí. que alimentan el trabajo. Y estas piezas que realmente son un descanso, ¿verdad? De todo el ruido que comentabas. Estas piezas son muy serenas, muy calladas. Solamente vemos prácticamente un material, porque el cemento se mezcla con la pintura blanca y solamente veo verde. Creo que lo más bonito es eso. No recuerdo qué arquitecto fue que decía que si quieres pintar verde, pues mejor pon vegetación. Si quieres pintar de azul, pues mejor el cielo, ¿no? Y al final creo que le aporta mucho a la vista, como que descansa de tanto ruido en la ciudad. Creo que venir a un lugar que te transmita reflexión, creo que es lo más importante que hay, ¿no? Recuerdo que Palasma, hay un libro que se llama Diseminaciones, que precisamente habla un poco de ello, que se trata de buscar la reflexión en los espacios. Incluso Barragán, en el libro de Conversaciones con Barragán, decía que si los espacios no te transmiten reflexión o esa como Serenidad. Ikigai, ajá, exacto. Como el Ikigai que luego los japoneses usan como el sentido o el propósito del cual tú haces las cosas, creo que, no sé, como que algo falta en la arquitectura, ¿no? Como si logras que las personas puedan encontrar su propósito de estar gracias a la experiencia, gracias al espacio, creo que te lo van a agradecer toda la vida, ¿no?
es mi opinión. De acuerdo. Qué místico se ve esto. Gracias. ¿Qué casa vamos a visitar? Porque son 3, ¿verdad? Sí, son 3. Vamos a visitar la casa 3 y la casa 1. Excelente. Entonces, vamos para allá. Vamos acercándonos. ¿Qué frente tienen, qué medidas tienen los terrenos de la casa? Las casas tienen 8 de ancho y 19 de largo, ¿sí? Pero la verdad es que quedó así porque estaba muy complicado. O sea, el terreno estaba en diagonal y tenía muchos quiebres. Y algo que también le aprendí por ahí al arquitecto Graciano, decía que el orden da versatilidad. Eso lo dijo Alejandro Son. El orden da versatilidad porque al final, o sea, aunque esté ordenado, no es la misma casa que van a ver de este lado que la que está hasta el fondo, ¿no? Incluso la misma perspectiva, aunque son casas exactamente iguales, el mismo terreno nos regaló ese gesto que nos permite tener esa, como los griegos hacían, ¿no? Que llegabas a un lugar y ibas viendo, observando el templo, observando la pieza arquitectónica, y eso te va dando como ese misticismo en el lugar, ¿no? Y bueno, este muro que tenemos de este lado es porque realmente está el sur de frente. Entonces, aquí lo que consideramos fue colocarle el tabique. Hay muchas posturas en cuanto al tabique, o sea, todo este muro está hecho de tabique. Pero la razón por la que decidimos hacerla de esa manera es porque el tabique funciona como un espejo. Los hornos, cuando están en cápsula y tienes fuego adentro, empieza a repeler, empieza como si fueran espejos. Entonces este es como un espejo gigante que repele la luz, y ahorita vamos a entrar y se va a sentir una frescura de casa que la verdad es que necesitarían estar acá presentes para sentir esa frescura. No hay de otra. Es como... Que es muy interesante porque la casa se ve cerrada, ¿verdad? O sea, Está por cerrada. esta fachada sur que es cerrada, uno pensaría que no hay flujo de ventilación, de iluminación, pero me imagino que no va a ser así. De hecho, el Inge no le gustaba precisamente porque decía, no, aquí le vamos a meter una ventana y allá arriba también. Y está bien, digo, es su forma de verlo, que no está mal, pero yo sí considero que es importante orientar, ¿no? Algo que dice Elio Piñón en una conferencia que, híjole, es como de mis favoritas, que dice... Es que no porque pongas un baño o no porque pongas una ventana significa que sea arquitectura. Como no. No, es que y tiene toda la razón del mundo. Dice, como mínimo tiene que funcionar primero, tiene que estar bien orientado, tiene que pensar pues en las cosas que tienen que resolverse primero antes de enfocarse ya a las cosas como cómo se va a ver, o la pintura, o la esteticidad del material. Pero eso es por lo que le he aprendido a los maestros, ¿no? Ahora sí que creo que vale la pena escucharlo también a él, porque Mies van der Rohe, hay un libro que se llama Thanks for the View, Mr. Mies, y está muy interesante porque es un edificio que hizo Mies, pero se ven todas las formas en que las personas viven en su casa. Y aunque tal vez él le hubiese gustado que todas las casas fueran igualitas, yo creo que está bonito eso, que al final las personas, gracias al orden, pues les das esa ventaja de que las personas puedan hacer y diseñar y hacer a su propio modo. Inclusive, imagínense que una casa fuera de color rosado, otra amarilla, o dos blancas y una de color, no sé. Eso está interesante también. Excelente. Bueno, vamos a conocer Sí. lo que hay adentro de esta pieza blanca. Bueno, para empezar, nos recibe una especie de zaguán, ¿verdad? Sí, justo eso. Aquí el Inge pues, quería que entráramos de forma en diagonal, porque ya el paso de los maestros albañiles que estaban trabajando con nosotros ya estaba en diagonal. Entonces dijimos, bueno, si ya de forma natural el paso de las personas se está haciendo de esta manera, pues que se unifique, ¿no? Como esta parte de acá con el tema de las cocheras, creo que le viene bien, porque este muro te mantiene esa privacidad y al mismo tiempo mantienes esta pausa, no ves los autos, porque eso es algo que siento que no aporta mucho. Y bueno, tenemos este zaguán de esta manera, ¿no? Aquí le vamos a colocar plantas, porque obviamente no me gusta que se vea esa bomba. Que ya se pintó de blanco, que está bueno, porque así no cuenta. Pues la verdad es que sí, la verdad es que acepto que molesta, pero pues tampoco voy a sacrificar el tema de la estructura, ¿no? Al final creo que es algo que decidimos porque la cisterna la tenemos abajo de la cochera,
y tiene 8.000 litros la cisterna, está bastante grande porque acá luego escasea mucho el agua y yo creo que está bien que sea de ese tamaño, ¿no? Y que esté cerca pues con el tema de la cisterna porque sí necesitamos el agua. Generoso este patio de acceso. Pueden pasar. Claro, aquí vemos algo del terreno, ¿verdad? De la diagonal. Sí, de hecho esta es la casa que tiene el jardín más pequeño. Y lo interesante y lo bonito de esto es de que a pesar de que la puerta tampoco es como, no sé, como hubieron cosas que no me agradaron del todo, accesar así, creo que era lo más conveniente era abrir y que vieras el jardín, ¿no? Esa atmósfera, ese espacio que está ahí, es lo bonito, porque al final esto se puede convertir en sala o en comedor. También tenemos relación acá con el jardín. Y de repente esto, la cocina, el jardín y la sala o el comedor se unifican. Imagínense tener una reunión acá y de repente pues abre las ventanas, ¿no? Es lo bonito de esta casita, que a pesar de que son casas de venta, creo que vale la pena pues las relaciones que se trabajan, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Tiene 130 metros cuadrados de construcción. Es muy pequeñita la casa, es muy pequeña. Y no parece. No parece porque como son muy homogéneos los espacios, se siente como, pues como lo que es, ¿no? Como esa relación muy completa, como si te estuvieran regalando más metros de lo que realmente te están vendiendo. Lo interesante de eso es, por ejemplo, que también la casa funciona a raíz de pensar en sistemas constructivos. Pues la casa está pensada también en un sistema constructivo. O sea, esto es un cajón de instalaciones que viene del baño de arriba, pero decidí, como para empezar, un refrigerador, no hay nada bonito que combine un refrigerador, eso se lo aprendí por ahí. Por ahí, entonces el refrigerador lo colocamos acá, está escondido. Llegas, no ves el refri, está bien, y de hecho toda esta área va a quedar como área de servicio. La casa 1 que ya le van a hacer ya suya, aquí le van a colocar unos hornos gigantes, de aquí todo el área de servicio va a quedar aquí comprimida y todo esto va a quedar libre. Entonces eso está bueno porque ya como que las mismas personas van entendiendo la casa y como que le van haciendo modificaciones, pero son muy lógicas, muy lógicas. Excelente. Esto está bonito porque la dueña de la casa 1 dijo, es que no me gusta estar acá cocinando y están con una muy buena charla y yo de espaldas. Entonces dice, a mí me gusta esta cocina porque yo puedo estar platicando con las personas y es como la cocina cuando vamos al sushi o cuando vamos a comer así, comida más oriental. Es como mantienen esta relación, ¿no? Y está bueno, ¿no? Está bueno. Creo que es algo que no debemos de perder, ¿no? Que la cocina ya pasó a ser parte de la casa como una sala, como un comedor, ¿no? Totalmente. Se siente muy bien. Sí, y el área de servicios es de este lado. La ventana, esta puerta la creamos toda completa, como si fuese blanca entera, pero por costos la tuvimos que dejar de esta manera. No obstante, creo que lo ideal, y eso fue un acierto, fue colocar la puerta corrediza. Aquí va a venir el lavabo, la secadora, acá tenemos el área de lavabo, acá tenemos el gas y tenemos el boiler. Entonces queda esto como un pasillito y aprovechamos realmente porque como el terreno está en diagonal, nos queda esto, ¿no? Como servicio y pasillo, y queda techado, que eso es una ventaja acá porque llueve muchísimo, creo que ya lo vio el Arqui aquí, llueve un montón, y estos goteros que están de esa manera porque tampoco me agrada mucho que quede así como la pura ranura, ¿no? Entonces ya lo hemos probado, el gotero sirve bien. Oye, eso está interesante, nunca lo había visto, ¿eh? Sí. En las boquillas de las ventanas dejar un gotero botado. Ajá. Y está sutil porque o sea, yo como usuario no me doy cuenta de que están los goteros y sirven los goteros, que es lo más importante, que tiene que servir. Y así ya no le tienes que dejar mucha losa, ¿verdad? No. Y está bien fácil de hacer, nada más se le coloca una regla metálica
y ya, nada más se le termina de hacer la pieza esta, no hay más. Y si sale muy mordida o eso, con el disco se le empareja y ya con la pura boquilla se le arregla, ¿no? Entonces no hay problema. Aquí, es la pluvial, entonces tenemos un castillo que está en L, está acá, y luego le puse un Armex acá amarrado. Pero el Armex no está cargando, lo que está cargando es obviamente el castillo que tenemos de este lado. Y se va hasta arriba. Entonces eso está bueno porque también tratamos de que las instalaciones quedaran lo más lógico posible. Y también acá hay un registro y te conecta a otro registro que está allá afuera en el acceso, pero ese ya está subterráneo, que tiene el mismo sistema. O sea, están amarrados con sus columnas, y aparte el Armex que solamente está protegiendo esta pieza de acá, esta tubería, no está cargando ni nada, solamente es la pura instalación. Perfecto, y si van ocultas. Hemos visto unos proyectos en los que las dejan vistas por cuestiones sísmicas. Sí, es válido también, o sea, pero aquí preferimos que mejor queden acá. Que no se vean. Sí, porque ya hemos tenido problemas, por ejemplo, de que como precisamente luego tiembla, entonces quiebra, y el tubo se está quebrando, y uno como persona lo que quiere evitar es estar, o sea, como... Su usuario, el dueño. Ajá, o sea, exacto, no quieres estar reparando ahí el tubo constantemente, entonces lo ideal es o que quede remetido, pero que quede bien armado, que quede protegido. Entonces aquí tiene un Armex y le metimos el armado de esta. Además de que las casas también, la ventaja que tienen es que como están pensadas para el sismo, aquí le pusimos una cadena intermedia. Y acá tiene un castillo, y acá tiene ese castillo, nosotros le decimos en L, que es un castillo en L, que está bueno porque te protege acá y te protege acá. Entonces se mantiene como una caja súper rígida, pero que al mismo tiempo te funciona para ambas direcciones, ¿no? Sí, como las casas están pensadas para que aguanten un sismo, para que aguanten el temblor, ¿no? Entonces aquí no lo necesitaba el cálculo estructural, pero aquí le colocamos una cadena a la mitad del muro, ¿sí? Y acá le colocamos obviamente el castillo que lo necesitaba, porque de aquí para acá tenemos 350 y de aquí hasta donde está esta columna tenemos 387. Entonces tenemos 387, pero de aquí a acá tenemos 120, entonces aumenta más el claro, ¿no? Qué amplio se siente. Me encantó que el proyecto es ortogonal y se dejan solamente los espacios de jardines y de servicios, ¿verdad? Y respira bien la casa, o sea... otra persona que vino dijo, es que yo quiero que ahí sea mi sala, y le gustó, dice, es que me gusta porque a pesar de que está ahí la bomba, pues mira, me siento y ya no se ve. Ajá. Y ya si le pongo plantas y eso, pues ya se pierde, ¿no? Pero lo que le gustó es esto, que puedes mantener esta relación. Esto de acá es del vecino, ya lo he intentado quitar, pero no me he podido comunicar con él. Así que si lo ven por ahí, díganle que si nos dan permiso de cortar esas rejitas, ¿no? Pero bueno. Pero yo creo que tampoco no lastiman, ¿eh? No. Una enredadera que crezca y se las termine comiendo hasta allá, estaría excelente. Sí, de hecho esa es la intención, digo, si ya está, pues ya que se genere, ¿no? Tampoco me molesta eso, porque... como trabajo mucho con personas que les gusta mover y está bien, pues al final yo soy de la idea que cuando se apropian de las casas, como que se siente bien el espacio, ¿no? Esto de acá hay dos cosas que tengo que comentar. Aquí, esta parte de arriba es el cajón de instalaciones del baño de arriba, que tampoco se nota, porque luego pasa que luego sale el cajón de instalaciones y como que te roba vista, como pareciera un capricho, aunque realmente no lo es. Pero yo creo que si se puede respetar la escala, el sistema constructivo y la escala y las proporciones, yo creo que le aporta mucho al proyecto. El orden le da esa jerarquía a la casa, ¿no? Es mi opinión, digo, es lo que yo considero. Acá tenemos el baño y de este lado tenemos la bodega. Esta bodega tiene un registro y este registro está conectado con el registro del área de servicio de allá. Okay. Porque un ingeniero me dijo, lo ideal es que siempre tengas registro a cada 6 metros. O sea, piénsalo bien, pero siempre ten registro cada 6 metros porque ya se le ha tapado. Le ha puesto cople y ha tenido que romper el tubo para poder reparar. Entonces lo ideal es mejor simplemente tener un registro. Es más barato abrir y colocarle
silicón que tener que romper piso, romper cimentación solamente para reparar el tubo. Entonces, eso sí se lo tengo muy presente en cada proyecto, es que tiene que haber registro sí o sí. Entonces, este registro, y al mismo tiempo coloqué el tablero de... Ah, el tablero de carga aquí está. Ajá, exacto. Bien. Y este es el medio baño. Ahorita vamos a explicar unas cosas. Lo que pasa es que cuando ya habíamos casi terminado, ya estábamos acabando esta casa, cuando me hablaron mis jefes y me dijeron, no, ¿sabes qué? Ya, se vendieron las casas. Y yo, ¿qué? ¿No ha terminado? Entonces, pues ahorita, digo, íbamos a colocar unas lámparas, pero ya los clientes no querían que se colocaran por el tema de la... No, esa es la lámpara de acá. Porque por el tema de los costos, ¿no? Entonces dije, no, ya no lo metas, ya, así déjalo. Entonces dije, bueno, está bien, pero aquí se le hizo esa ranura que es luz indirecta, que está bonita. Digo, al final se puede resolver de muchas maneras. Se le puede poner una lámpara larga, remetida lo más escondido posible, ¿no? Este es el medio baño que la verdad que pues, quedó de esta manera, ¿no? Y este medio baño pues le sirve a toda la casa y a la recámara. Sí. De hecho, lo que me gusta de esto es que abres y tienes el lavabo de este lado, no ves el WC directamente y te recibe el lavabo, pues no. Al final, lo que he escuchado de casi todos los clientes que han venido a ver las casas es como, pues es que al final el medio baño me sirve para lavarme las manos. Sí, si tengo una necesidad o algo, pues lo hago acá, pero si soy yo, pues me voy ahí arriba y ya está. No hay tanto... ¿Qué digo? Tienes el extractor mecánico que está muy bien. Sí. Entonces, no necesitas más realmente. ¿Y qué mide? Vamos a ver. 1.20. 1.20 y tantos, de acuerdo. No, está muy bien. Y es que aquí lo dejamos así por el tema de la estructura. Porque si no, o sea, hubiésemos tenido que acercarnos más para acá y la escalera iba a botar. Entonces la escalera iba a salir. Y lo que yo quería o lo que consideraba en su momento era que si la escalera, la cocina, el baño, todo esto quedara como un bloque de instalaciones lo más comprimido posible, como si fuese una cajita, entonces íbamos a tener los espacios más homogéneos y eso se iba a sentir como que la casa estaba más grande, cuando la realidad es que es una casa de 130 metros cuadrados de construcción. Genial. Y esta habitación se siente amplia, digo, le falta más el vestidor, el closet, pero... Sí. Pero bueno, si se vuelve estudio no lo necesitan. No, de hecho muchas personas lo han, les gusta mucho ese espacio, porque precisamente como los espacios de baños y eso, pues a mí en lo personal no me molesta. Si es baño así como privadito y eso, pues no me molesta que fuera un poquito más oscuro, hasta está bien para la intimidad de las personas que van a utilizar los servicios. Pero para espacios más públicos sí es importante tener la luz, ¿no? O sea,